Imagina por un momento que todo a lo que estás acostumbrado ha desaparecido. Sin calefacción central, sin supermercados a poca distancia, sin electricidad, sin internet, sin farmacia a la vuelta de la esquina. Y fuera de la ventana no solo hay invierno, sino un frío primigenio e implacable que penetra a través de las paredes y parece querer congelar el alma. Bienvenido al mundo de un campesino inglés medieval. Imaginamos su existencia como una lucha interminable y sin esperanza contra el frío y el hambre en chozas azotadas por el viento. Una imagen de desesperación donde la gente simplemente esperaba su destino. ¿Pero qué pasaría si os dijera que esto es fundamentalmente erróneo? ¿Y si detrás de esta oscura cortina se esconde una historia de increíble ingenio? Una historia de cómo nuestros antepasados, sin ninguna de nuestras comodidades, crearon sus propias contrapartes increíblemente eficientes. Esta historia te lleva al mundo helado de un pueblo medieval donde la supervivencia era un arte elevado y el conocimiento de la naturaleza era el mayor tesoro. Es la historia de cómo personas llevadas al límite desarrollaron sus propios trucos para sobrevivir en invierno que les permitieron sobrevivir hasta la primavera. En lugar de un filtro de agua, tenían cerveza. En lugar de zapatos de membrana de alta tecnología, tenían musgo. En lugar de antibióticos, tenían telarañas y estiércol. Hoy revelaremos 10 formas impactantes e inesperadas que ayudaron a los ingleses medievales a engañar a la muerte en el gélido invierno. Compararemos constantemente sus métodos con nuestra tecnología moderna y usted se sorprenderá de lo mucho que los principios de supervivencia siguen siendo los mismos. ¿Estás listo para aprender que la cabaña medieval no era solo una casa, sino un dispositivo multifuncional que trabajaba para preservar la vida? Entonces, comencemos. La primera y más importante amenaza en invierno, además del frío, es la muerte invisible y silenciosa que acecha en el agua. Imagínese una ciudad moderna en la que de repente se corta todo el sistema de agua y alcantarillado. Los ríos y arroyos de la Inglaterra medieval podían congelarse y convertirse en hielo inútil, y el agua de los pozos poco profundos excavados a mano a menudo se estancaba. Las aguas residuales humanas y animales y los productos de desecho se filtraron en él, convirtiendo la única fuente de agua potable en un caldo de cultivo para enfermedades mortales como la disentería, la fiebre tifoidea y la chalara. Hoy solucionamos este problema en una fracción de segundo abriendo un grifo con agua purificada o en minutos poniendo a hervir una tetera en una cocina de gas. Compramos agua embotellada y utilizamos sofisticados sistemas de filtración. Pero para el campesino medieval que ahorraba hasta el último céntimo, hervir agua para toda la familia era un lujo impensable, equivalente a quemar dinero en calefacción. Y encontraron una solución ingeniosa, aunque inesperada para nosotros. En invierno casi no bebían agua. Bebieron el equivalente a agua embotellada segura, una bebida energética nutritiva y un complejo multivitamínico al mismo tiempo. Ese milagro fue cerveza. No estamos hablando de la fuerte bebida de lúpulo que conocemos hoy, sino de la llamada cerveza pequeña, una bebida débil, turbia y espesa con un contenido de alcohol de no más del 1,5% que se elaboraba en casi todos los hogares. El proceso de elaboración de cerveza era clave para la supervivencia y era un trabajo predominantemente femenino. La cervecera, dueña de la casa, no era solo una cocinera sino una auténtica bioquímica y experta en seguridad alimentaria de su familia. Su conocimiento transmitido de madre a hija fue un activo invaluable. Todo el proceso era un procedimiento altamente técnico para los estándares de la época. Primero se calentaba el agua para la cerveza en un gran caldero sobre un hogar. Esto en sí mismo fue un proceso de pasteurización que mató una parte significativa de las bacterias. Luego se vertió en el agua caliente la malta de cebada germinada en grano seco. La germinación de granos consiste esencialmente en activar un reactor enzimático natural. El grano en sí mismo crea las herramientas, las enzimas para descomponer los carbohidratos complejos. El agua caliente activó estas enzimas que convirtieron el almidón inútil en azúcares nutritivos. La verruga espesa y dulce resultante, su propio gel energético o mezcla de nutrientes, se colaba y se dejaba fermentar, añadiéndole su activo más valioso, la levadura del lote anterior, su ejército personal de aliados microscópicos. Y aquí es donde comenzó la magia principal, el proceso de fermentación. Este era su buen filtro biológico. La levadura consumió con avidez los azúcares, creando dos cosas en el proceso.
Una pequeña cantidad de alcohol etílico y dióxido de carbono. El alcohol y el ambiente ácido que creó la levadura fueron destructivos para la mayoría de los patógenos que causan infecciones intestinales. En esencia, la levadura declaró la guerra a las bacterias dañinas y ganó. De este modo, la cerveza artesanal no era solo una fuente de calorías y valiosas vitaminas del grupo B procedentes de los lodos de levadura, su propio complejo vitamínico, sino también un líquido desinfectado y seguro para beber. Lo bebían todos, desde ancianos de pelo rojizo hasta niños pequeños a quienes se les daba diluido o como base para una sopa. Un niño que bebía esa cerveza recibía calorías, vitaminas y, lo más importante, un líquido seguro. Mientras que un vaso de agua de pozo podría matarlo en una semana. En invierno, cuando las raciones escaseaban y se necesitaba energía para mantener el cuerpo caliente, el valor calórico de la cerveza era invaluable. No era una bebida, sino comida, pan líquido. Un campesino que iba a trabajar en un bosque helado no llevaba un frasco de agua que se pudiera congelar, sino una tapa de cuero o un barril de madera con cerveza, que gracias a su contenido de alcohol y azúcares, permanecía líquida a bajas temperaturas y daba fuerza. Era su termo personal con té dulce caliente y barra nutricional en una sola botella. Esta biotecnología sencilla pero ingeniosa donde la elaboración de cerveza era parte de un ciclo cerrado. Los desechos se utilizaban para alimentar al ganado, el estiércol para los campos producían cebada y se podía convertir el agua mortal en un producto seguro, nutritivo y que calentaba. Cuando a mediados del invierno el vendedor se estaba quedando sin provisiones y ya se había acabado el último retoño, el campesino no fue al supermercado. Fue a su propio supermercado salvaje y peligroso, el bosque invernal. Era su almacén personal de raciones de emergencia, o como diríamos hoy, un almacén para supervivientes extremos. Los estantes de esta tienda estaban llenos de comida, pero casi toda era venenosa. Y para aprovecharlo, había que tener los conocimientos de un auténtico ingeniero químico y contar con un manual oral de toxicología transmitido de boca en boca. Las principales raciones de emergencia eran bellotas. Cuando están crudas, son venenosas debido a su alto contenido en taninos. Para convertirlos en alimentos se requería un proceso complejo de varios pasos, el equivalente a la desintoxicación industrial y al enriquecimiento del producto. Las bellotas cosechadas en otoño primero se secaban y luego se molían para convertirlas en harina. Este proceso fue un trabajo realmente duro. Una mujer podía pasar horas de rodillas girando una pesada piedra de molino. Entonces empezó la sanguijuela. Imagínese la producción química moderna solo en la escala de una sola cabaña. Había dos métodos. La harina fría en un saco se sumergía en un arroyo helado durante muchos días, donde el agua corriente lavaba lentamente el veneno. Hervidor caliente y repetido donde cada cambio de agua le quitaba amargura y peligro pero también madera preciosa. El resultado fue una harina sin levadura pero segura y nutritiva. Se utilizaba para hornear pan plano, negro como la tierra. Era una barrita energética medieval carente de sabor y estética, pero perfectamente equilibrada para la supervivencia. Era rico en carbohidratos lentos, grasas vegetales y proteínas. Todo lo que necesitas para mantener tus fuerzas en el frío. Sabía a tierra compactada con un ligero regusto a nuez. Pero no era alimento para el placer, sino puro combustible para la supervivencia. Si no se disponía de bellotas, se utilizaba un producto aún más extremo. La capa interna de la corteza del árbol, el cambium, se raspaba, se secaba y se molía para obtener harina, que se mezclaba con el resto del grano. Era su contraparte de los rellenos alimentarios modernos o fibras de lastre, que no tanto nutrían sino que creaban volumen en el estómago, engañando los espasmos agonizantes del hambre. El pan elaborado con esta mezcla era amargo, fibroso, sabía a aserrín y causaba constantes problemas digestivos. Pero sobrevivió otro día, otra semana. En los tiempos más desesperados, cualquier cosa que pudiera proporcionar incluso una gota de energía se utilizaba como alimento. Raíces de bodo hervidas hasta convertirse en papilla, brotes de árboles amargos, licans raspados de las rocas. En esencia, era la dieta de un superviviente moderno, llevada al absoluto, donde cada planta era considerada no en términos de sabor, sino en términos de contenido calórico y capacidad de neutralizar venenos. Era una ciencia dura. El precio de un error no fue solo una indigestión,
sino una muerte agonizante por insuficiencia renal. En lugar de nuestros radiadores de hierro fundido con termostato o un sistema de casa inteligente que mantiene la temperatura perfecta, el campesino medieval tenía un hogar abierto en el centro de la cabaña. A primera vista, esto parece primitivo e ineficiente. Pero, de hecho, lo convirtieron en un verdadero sistema de calefacción inteligente, con múltiples modos de funcionamiento, controlando el fuego con una habilidad asombrosa y una comprensión de las leyes de la física. El problema principal no era tanto generar calor sino más bien lidiar con la catastrófica pérdida de calor. Su cabaña era como una casa moderna con un aislamiento repugnante y ventanas constantemente abiertas. La cabaña sin chimenea funcionaba como un túnel de viento. El aire caliente del incendio, según la ley de convección, se precipitó hacia el agujero en el techo, llevándose consigo el preciado calor y aspirando aire helado a través de innumerables huecos en las paredes. Su tarea era similar a un problema de ingeniería moderna. Como optimizar la termodinámica de un espacio cerrado. Para solucionarlo, inventaron su propio modo de combustión lenta o modo eco. Cuando ya se había creado el calor principal con madera seca de combustión rápida, modo turbo para cocinar y calentar rápidamente, se colocaban sobre las brasas 1 o 2 troncos macizos y crudos, los llamados troncos de reserva. El tronco húmedo, no ardía con fuerza. Comenzó a arder lentamente, chisporroteando y secándose en el hogar, emitiendo una gran cantidad de humo blanco, espeso y denso, que en realidad era una mezcla de vapor de agua y productos de una combustión incompleta. Este humo denso y húmedo no subía en línea recta. Se extendió lentamente bajo el techo de paja, creando un colchón de humo denso y visible. Este cojín actuaba como un sello térmico o membrana de barrera de vapor, impidiendo físicamente que el aire caliente escapara rápidamente. Ralentizó significativamente la convección y selló el calor dentro de la habitación. Este fue su ingenioso equivalente al moderno sistema de recuperación de calor, donde la energía no se arrojaba al exterior, sino que se atrapaba y se reutilizaba para calefacción. La barra trasera podía arder sin llama durante casi 24 horas y servía como fuente constante y económica de calor de fondo. Funcionaba como un acumulador de calor o un calentador infrarrojo. Calentado por el fuego principal, irradió lentamente un calor suave y profundo a las paredes, el suelo y los objetos de la cabaña, incluso cuando la llama principal ya estaba apagada. Esto ayudó a suavizar las fluctuaciones repentinas de temperatura. El campesino era el operador de su propio sistema de calefacción. Su conocimiento de las propiedades de los diferentes tipos de madera fue su software. El roble arde intensamente y durante mucho tiempo, ideal para una barra trasera. La ceniza se puede quemar incluso cruda. El abedul produce mucho calor, pero se quema rápidamente. El pino está lleno de resina y dispara chispas peligrosas. Ajustaba manualmente la potencia y el modo de funcionamiento de su hogar, cambiando los tipos de madera en su colocación. No era simplemente una fogata, sino un sistema complejo, controlado y sorprendentemente eficiente donde cada tipo de humo y llama se utilizaba para su propósito específico. El humo del hogar, que hoy nos parece el principal inconveniente, la maldición de la cabaña medieval, era en realidad su característica más ingeniosa y subestimada. Era su propio sistema de defensa y soporte vital multifuncional, integrado, orgánico y absolutamente gratuito. Imagine un sistema Smart Home moderno que controla simultáneamente la calefacción, el aire acondicionado, las alarmas e incluso los electrodomésticos de la cocina. La cabaña medieval, gracias al humo, hacía lo mismo utilizando un único procesador, el hogar. Era el equivalente a un antiséptico, insecticida, fungicida y conservante de madera en una sola botella. Los principales enemigos de cualquier estructura de madera o paja en el clima húmedo de Inglaterra eran destructores invisibles. Agua, moho, hongos e insectos. Un techo de choza cubierto con una capa gruesa de hasta medio metro o más de paja era vulnerable. Esta era su versión de aislamiento moderno de lana mineral. Mantuvo el calor dentro gracias a las capas de aire. Pero a diferencia de la menta, la paja era orgánica y propensa a pudrirse. La lluvia y la niebla lo empaparon de humedad, creando un ambiente ideal para el moho y los hongos que podrían arruinar un techo en pocas temporadas. Pero el humo constante que se filtraba lentamente a través de la paja resolvió este problema. Los químicos presentes en el humo de la madera,
como fenoles, formaldehído y ácido acético, se depositaron en la paja, empapándola. Su profunda impregnación química para techados lo que hizo que la paja fuera desagradable y venenosa para los microorganismos. Mataba esporas de moho, repelía insectos e incluso ratones que no soportaban el olor característico. Como resultado, el techo, que en condiciones normales se habría podrido en 5, 7 años, en ese estado ahumado podría durar 20, 30 años o más. Lo mismo le ocurrió a la estructura de madera que soportaba la casa. Las vigas macizas de roble, constantemente fumigadas por el humo, estaban recubiertas de una pátina negra, brillante y reluciente. Era su versión de tratar la madera a presión industrial o recubrirla con un barniz moderno para control de plagas. Esta capa era impermeable a la humedad, lo que es más importante, venenosa para los escarabajos barrenadores de la madera, que eran la verdadera plaga de los edificios de madera.